Veremos ahora dos tipos de escalas que pueden usarse para medir una variable cuantitativa. Recordemos que una variable es cuantitativa si sus valores son números y representan una cantidad. De acuerdo a si es posible efectuar operaciones con los valores de la variable y a la existencia del valor cero absoluto, diremos que la escala utilizada es de intervalo o de razón. Veamos las definiciones. Se dice que una variable cuantitativa es de tipo intervalo, o bien se dice que se mide mediante una escala de tipo intervalo si existe una noción de distancia entre cualesquiera dos de sus valores, pero no necesariamente se pueden efectuar operaciones aritméticas. El posible valor cero es arbitrario y no indica necesariamente la ausencia total de medida. Veamos algunos ejemplos. Primero, la variable tiempo puede considerarse como una variable cuantitativa de tipo intervalo. En este caso, las 0 horas es un instante arbitrario y no indica la ausencia del tiempo. Como segundo ejemplo, tenemos la variable temperatura medida en grados centígrados. En este caso, el valor 0 grados es arbitrario y no indica ausencia de temperatura. En estos dos ejemplos, las operaciones aritméticas entre los valores de la variable no tienen un significado claro o evidente. Veamos ahora la escala de tipo razón. Se dice que una variable cuantitativa es de tipo razón, o más precisamente, se dice que tal variable se mide mediante una escala de razón si sus valores tienen un sentido físico, existe el cero absoluto, que indica la ausencia total de medida, y se puede realizar cualquier operación aritmética, esto es, suma, resta, multiplicación y división. Este tipo de escala es el nivel más alto de medición. Veamos algunos ejemplos. Las variables generales altura, peso, distancia, edad y salario de una persona son ejemplos de variables cuantitativas que pueden ser medidas mediante una escala de razón. Sus valores tienen un sentido físico, existe el valor cero absoluto y además se pueden efectuar operaciones aritméticas entre sus valores. Así, cada variable cuantitativa puede ser medida mediante una escala de razón o de intervalo. La contención de conjuntos que se muestra en este diagrama significa que toda variable con escala de medición de razón, esto es, la región más pequeña, puede considerarse de tipo intervalo cuando no es necesario llevar a cabo operaciones entre sus valores. En cambio, y en general, no hay operaciones definidas de manera evidente entre los valores de una variable tipo intervalo y por lo tanto no puede considerarse o transformarse en una variable con escala de medición de razón. Esto concluye nuestra lección.